Buenas, soy John Alvarado, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Los Mochis. Junto con mis compañeros vamos a estar presentando lo que es la unidad 3, llamada Gráficos de Control para Atributos, de la materia Control Estadístico de la Calidad. Quédate con nosotros. Atribuible o no atribuible. Empleando determinaciones en cuanto a la calidad, podemos emplear un gráfico de control de características o peculiaridades, ya que estos métodos son encargados de estudiar la proporción de las peculiaridades, sin hacer ninguna alteración al momento. Para ello debemos aplicar dos conceptos que son se admite o simplemente no se admite. Para ello debemos hacer un conteo de cuánto es la cantidad de piezas que tienen irregularidades o cuántas son admisibles en una manera. Otra sería que verifiquemos la cantidad de dichos hechos correctos con las características que se solicitan. ¿Se admite o no se admite el producto? Elaboración e interpretación de gráficas por atributos. Como un pequeño preámbulo acerca de esta gráfica, podemos implementar por simples pruebas de sencillez en lo que se refiere a la recolección de datos. Como ya podemos darnos cuenta, en estos casos no podremos llevar a cabo las gráficas por medio de variables, sino que las gráficas se emplean por medio de atributos. Hay dos aspectos de alto interés. Uno, podemos emplearlas para obtener un beneficio en cuanto a mejoras de propósitos emprendidos por ciertas agrupaciones de personas que buscan el mejoramiento o aumentar su eficiencia en los procesos. Por último, podemos llevar a cabo para verificar o rectificar el buen o el mal de las actividades que se están incluyendo dentro del proceso. En esta unidad vamos a ver diferentes tipos de gráficas que podemos emplear en cuanto a atributos nos referimos. Una de ellas es la gráfica P. La ocuparemos cuando existen algunas particularidades que no sean posibles mensurar. Aquí podría entrar lo referente a la proporción de evidencia, productos defectuosos dentro de nuestro proceso de fabricación. Otra es la gráfica NP y esta se va a elaborar cuando queramos conocer la cantidad de productos defectuosos dentro de nuestro proceso. Una tercera gráfica es la gráfica U, que la vamos a implementar en el momento que queramos saber la cantidad de posibles irregularidades por pieza elaborada. La gráfica C. Y por último, esta gráfica se emplea para conocer la cantidad de irregularidades abarcando nuestras piezas fabricadas, o sea, lo que es el total. Buenos días, mi nombre es Javier Cuadras Báez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Los Mochis de la carrera de Ingeniería Industrial. Vengo en la presentación del gráfico N y gráfico NP de la materia de Control y Estadístico de la Calidad. Abordaremos los temas ya mencionados del gráfico N y gráfico NP. Existen muchas características de calidad del tipo pasa o no pasa, en las que, de acuerdo con estas, un producto es juzgado como defectuoso o no defectuoso, dependiendo si posee ciertos atributos. De estos atributos son dados anteriormente por los encargados de área o encargados de línea, se podría decir. En estos casos, a un producto que no reúne ciertos atributos no se le permite pasar y se toma como un producto defectuoso. Y a la siguiente etapa del proceso se le separa denominando los artículos defectuosos. También acostumbra llamarse a estos productos no conformes, que están fuera de las especificaciones que se dan para que un producto cumpla con los criterios de calidad. En el gráfico P, que es la proporción de artículos defectuosos, en esta carta se analizan las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestra o subgrupos. Se utiliza mucho para reportar la proporción o porcentaje de un producto defectuosos en un proceso. O sea que de un conjunto de artículos se podría decir el porcentaje de ese total de artículos
que salieron defectuosos. Se toma una muestra o un subgrupo, que es NI artículos, que puede ser la totalidad o una parte de las piezas de un pedido, un lote, un embarque o una producción en sí. Se revisa cada uno de estos artículos y si de ellos se encuentra algún defecto, entonces la carta P se grafica en la proporción PI de artículos defectuosos. Lo podemos demostrar de PI igual a DI por NI, que es PI artículos defectuosos, DI son los artículos defectuosos, NI sería la proporción de artículos del subgrupo. Para calcular los límites de control, se parte del supuesto que la cantidad de piezas defectuosas por subgrupos sigue una distribución binomial, y a partir de esto se aplica el mismo esquema general, que señala los límites dados por mu más menos 3 veces la desviación estándar de W. Por lo tanto, en ocasiones no se ocupa una W igual a PI. Así, de acuerdo con la distribución binomial, se sabe que la media y la desviación estándar de proporciones están dadas respectivamente por una fórmula que es P promedio igual a la desviación estándar de P, que esto lo podemos todavía concluir más con una fórmula de la raíz cuadrada de P promedio por 1 menos P promedio entre N, donde N es el tamaño del subgrupo, P es la proporción, la P barra, como decía ahorita, P promedio es la proporción de artículos defectuosos en el proceso. De acuerdo con esto, los límites de control de la carta P con tamaño de subgrupo constante están dados por los siguientes. Límite de control superior, límite central y límite de control inferior. El límite de control superior es la P promedio más 3 por la raíz de P promedio por 1 menos P promedio entre N. Eso es para el límite de control superior. Para la línea central es simplemente el P promedio. Y para el límite de control inferior vendría siendo similar al límite de control superior, solamente que aquí es P promedio menos 3 por la raíz de P promedio por 1 menos P promedio entre N. Ahora veremos la carta NP en artículos defectuosos. En ocasiones, cuando el tamaño de la muestra de las cartas P es constante, es más conveniente usar la carta NP, en la que se grafica el número de artículos defectuosos por subgrupo. En lugar de la proporción, los límites de control para la carta NP se obtienen estimando la media y la desviación estándar de DI, que bajo el supuesto de distribución binomial están dados por la fórmula que es la raíz de N por P promedio por 1 menos P promedio, donde N es el tamaño de subgrupo y P promedio es la proporción promedio de artículos defectuosos. De aquí los límites de control de carta de NP están dados por las siguientes fórmulas: igual línea central superior, línea central inferior. La línea central superior es NP promedio más 3 veces la raíz de N por P promedio por 1 menos P promedio. Igual la línea central es simplemente N por P promedio, y la línea central inferior similar a la línea central superior, solamente es con el signo negativo en la parte de NP menos 3 veces
raíz de n por p promedio por 1 menos p. Tenemos un ejemplo del gráfico n. Dice, en una empresa del ramo metal mecánico se fabrican válvulas. Después del proceso de fundición se hace una inspección y las piezas que no cumplen con las ciertas características se rechazan. Las razones por las que se pueden rechazar son diversas: piezas incompletas, piezas porosas, piezas mal formadas, etc. Pueden existir diversos factores que intervengan para que se pueda decir que no cumple con las características. Para evaluar la variabilidad de la magnitud de la proporción de las piezas defectuosas en el proceso de fundición, se decide implementar una carta P. Esta carta P es la que mencioné al principio, donde nos muestra una tabla donde aparece la muestra del lote, que son 21 muestras o 21 lotes, del tamaño del lote, que vendrían siendo de 300, igual para las 21 muestras, el tamaño del lote son 300, y artículos defectuosos. Por ejemplo, vamos a ir del primer lote, del tamaño de 300 salieron 15 artículos defectuosos. La proporción son 0.05. ¿Cómo se saca la proporción entre los artículos defectuosos entre el tamaño del lote? Que son 15 entre 300 para el ejemplo de la muestra 1 del lote 300, de artículos defectuosos salieron 15. Los 15 entre 300 son 0.05. Otro ejemplo de la muestra del lote 10, igual de 300 salieron 25 artículos y la proporción es 0.08. La fundición se hace por lotes. La tabla muestra los datos obtenidos durante una semana para cierto tipo de válvulas. Aunque regularmente el tamaño del lote es fijo, N300, en ocasiones por diferentes motivos en algunos lotes se hacen unas cuantas piezas de más o de menos, como se aprecia en la tabla. Para calcular los límites se usará el tamaño de muestra del lote promedio. De la tabla se obtiene el número de total de piezas inspeccionadas, que fueron 6.300, y de estas 234 se consideraron defectuosas, por lo que la proporción promedio de piezas defectuosas está dada por P promedio es total de defectuosos entre total de inspeccionadas. Fueron 234 piezas defectuosas y se inspeccionaron 6.300. Entonces 234 entre 6.300 da 0.0371, que este es nuestro valor P promedio. Y nuestro N promedio es total de inspeccionadas, que son las 6.300, entre el total de subgrupos, que son 21, el tamaño de los lotes que se analizaron, los subgrupos, y nos da N barra, que es N promedio es 300. Entonces los límites están dados por límite central superior, límite central y límite inferior central. Como les comenté en las fórmulas al principio, ahora vamos a sustituir lo que es 0.0371 más 3 por la raíz de 0.0371 por 1 menos 0.0371 entre 300. Nos da un límite superior central de 0.0699. El límite central es 0.0371 y el límite inferior central es 0.0371 menos 3 por la raíz de 0.0371 por 1 menos 0.371 entre 300. Es igual a 0.044. Aquí ya tenemos los valores del límite superior central, límite central y límite inferior central. Estos valores nos van a servir para
poder hacer una gráfica, la siguiente gráfica que es esta, donde analizamos que dentro del límite superior central es la línea de arriba, límite central es la línea del medio y límite inferior central es la línea de abajo. Y nos damos cuenta que la tendencia de las líneas está dentro de los límites, a excepción de en el subgrupo 10, que se sale de control. Vemos que está por encima. Dice: un aspecto importante en el uso de cualquier carta es la interpretación de sus límites. En este caso, el gráfico N muestra que la proporción de artículos defectuosos en tal tipo de lote de 300 piezas fluctúa ordinariamente entre 0.044 y 0.699, con un promedio de 0.0371. Por lo tanto, mientras no hay un cambio en el proceso, se espera que siga dando esa proporción de defectos, que normalmente se podría considerar alta. Ahora veremos un ejemplo de gráfico NP. Del análisis de los datos de inspecciones y pruebas finales de un producto ensamblado, se ha detectado a través de una estratificación y un análisis de Pareto que la causa principal para que los artículos salen defectuosos está relacionada con los problemas en un componente en particular, el componente W. Se decide entonces analizar más cerca el proceso que produce tal componente. Para ello, de cada lote de componente W se da una inspección de una muestra de N igual a 120. Los datos obtenidos en 20 lotes consecutivos se muestran en la tabla. Adelante le voy a mostrar esa tabla. El análisis de estos datos se hace directamente al registrar la cantidad de artículos defectuosos por muestra sin necesidad de calcular la proporción. Es decir, se estudian con una carta NP para obtener sus límites. Primero se estima que se obtiene dividir el total de artículos defectuosos entre el total de piezas inspeccionadas. 2400 son 20 muestras de 120 piezas cada uno, es decir, la P promedio es 183 entre 120 por 20, que es 0.076. Con lo que los límites de control están dados por límite central superior, límite central inferior. Son 120 por 0.073 más 3 por la raíz de 120 por 0.76 por 1 menos 0.76, que es igual a 17.87. Igual para el límite central son 120 por 0.076 igual a 9.15. Límite central inferior es 120 por 0.076 menos 3 por la raíz de 120 por 0.076 por 1 menos 0.076 igual a 0.143. Y nos arroja la gráfica. Vemos que la línea central superior de arriba, como parecida al gráfico anterior, línea central inferior. Podemos ver que los datos de la tendencia se encuentran dentro, a excepción de 2. En el subgrupo 12 se sale de control y en el subgrupo 16. Los límites de la carta NP indican que tanto varía la cantidad esperada de piezas defectuosas por cada N artículos inspeccionados. Por ello, en el caso del ejemplo, se espera que cada muestra de 120 componentes inspeccionados, el número de rechazos varía entre 0.43 y 17.87, con un promedio de 9.15. Espero haber sido un poco claro y sé que a lo mejor es un poco confuso. Y aquí termina la presentación. Muchas gracias.
Bueno, pues espero que tengan un buen día. Mi nombre es Leonardo Castillo y a continuación les voy a exponer un poco sobre los gráficos C y los gráficos U. Bueno, pues para empezar, los gráficos C. Los gráficos C se utilizan para controlar el número de defectos en una muestra del producto o unidad de inspección. Los propósitos que tienen los gráficos C son comunicar a las personas indicadas, en este caso los supervisores, sobre cómo es que está la nivelación de la calidad, o sea, sé cómo se encuentra la calidad de los productos que se están comercializando. También es disminuir lo más posible el valor referente al proceso que se está estudiando. En general, los propósitos que tienen los gráficos C son informar o como bien comunicar a las personas adecuadas sobre si los datos que se están estudiando están dentro de los límites que se determinaron anteriormente. Eso para saber si se encuentran en control o si tienen algún producto o material que esté contaminado o de baja calidad. Bueno, pues vamos a pasar con la elaboración de los gráficos C. Para construir los gráficos C, en una primera etapa se toman un número n de unidades para inspeccionarlas. Tienen que ser más de 25 o 30 muestras a intervalos regulares, o sea que tienen que tener una secuencia fija para que no haya ningún tipo de variación a la hora de trabajar con ellos. Ya que se tienen estos datos, se va a llevar un conteo de estas muestras y se va a obtener una tabla como las que se encuentran a continuación. Después de esto vamos a calcular el valor C, que es el promedio del número de defectos de las muestras. ¿Cómo se calcula este valor? Pues se calcula dividiendo la cantidad de defectos por unidad de inspección. ¿Qué es este valor? Pues es la suma de todos los defectos que se registraron en la tabla. Y este valor se va a dividir entre el número de unidades de inspección, que en este caso fueron 30 unidades. Entonces este valor se va a calcular con la división de 191 sobre 30. 191 que fue el total de defectos encontrados y 30 muestras que fueron registradas para su inspección. Entonces nos da el valor de que el valor de C es igual a 6.36. Después de este paso debemos calcular los límites del control. Y estos límites de control se calculan de la siguiente manera. Para el límite central se encuentra que el límite central es igual al valor de C que acabamos de calcular anteriormente. Entonces el límite central es igual a 6.36. Después tenemos que calcular el límite superior central, que este es igual al valor de C más 3 veces la raíz del valor de C. Y sustituyendo los valores en esta fórmula se obtiene el valor del límite superior, que es igual a 13.93. Después se tiene que realizar el cálculo del límite inferior central, que es igual al valor de C menos 3 veces la raíz del valor de C. Y aplicando esta sustitución se encuentra que el límite inferior es igual a menos 1.20. Y como el límite inferior es un número negativo, se le asigna el valor de 0. Después de haber obtenido los límites de control, se procede a la elaboración del gráfico de control C, que es el que podemos ver a continuación. Y en él se pueden observar que todos los datos que se están analizando se encuentran dentro de los límites de control especificados, lo cual quiere decir que todos estos datos se encuentran dentro de su control. Después vamos a continuar con los gráficos de control U y se encuentra que estos gráficos determinan el número de desperfectos o no concordancias en base a cada pieza supervisada. En el gráfico anterior se analizaban toda la muestra en general y todos los defectos encontrados en toda la muestra,
a diferencia de este que cada pieza se va, o cada muestra en sí, se va a analizar de manera particular en lugar de sacar los defectos totales por toda la muestra. Los gráficos de control U se utilizan cuando no es posible tener la misma unidad de medida para contar el número de defectos o no conformidades en los clientes. Entonces se controla el número medio de defectos por unidad de medida. Los beneficios que tienen este tipo de gráficas es que nos facilitan evidencia vinculada con nuestra nivelación de calidad, su posible variación e incluso nos facilita lo que es la aparición o desaparición de las consecuencias de la variabilidad. Las etapas que se deben seguir para la elaboración del gráfico de control U son 5 y son las siguientes. Debemos tener, al igual que los otros diagramas, una recolección de información, o sea, los datos que se van a analizar en este gráfico de control. Posteriormente obtendremos lo que es deducir la proporción de no concordancia por pieza elaborada, o bien pues los defectos que se van a encontrar y que se van a analizar. Después tenemos que determinar el eje medio o central y las fronteras de control, que son los límites de control que hemos venido manejando con anterioridad. Después de tener los límites de control, vamos a comenzar con el trazo o la elaboración de nuestro gráfico. Y finalmente haremos el respectivo análisis de nuestro gráfico obtenido, o sea, las conclusiones de lo que se observará en este gráfico. A continuación vamos a pasar con la elaboración de un gráfico de control U. Ya teniendo nuestros datos tabulados, podemos iniciar y el primer paso nos dice que se debe calcular el valor de n, el cual se obtiene con la fórmula siguiente. Nos dice que el valor de n o bien de U media es igual al número total de defectos entre el número total de unidades. Y como el número total de unidades nos lo proporciona en este caso el ejercicio, que nos dice que el número total de unidades es igual a 100, tenemos que para el primer caso se registró la cantidad de 200 defectos. Entonces este valor se va a dividir entre el número total de unidades que acabamos de decir que son 100. Entonces quedaría que 200 sobre 100 es igual a 2. Para el siguiente caso se hace lo mismo y así consecutivamente con cada una de las muestras registradas. Después de haber obtenido este valor, se debe calcular también el valor de U, el cual se obtiene dividiendo el número de defectos en la muestra que se está analizando entre el número de unidades de la muestra, que es el valor de n que acabamos de sacar. Entonces tenemos que para la primera muestra el valor de U es igual a 5 defectos que se tuvieron en esa muestra entre las dos unidades de la muestra en sí, que es el valor de n que acabamos de obtener. Entonces tenemos que el valor de U para la muestra 1 es igual a 5 entre 2, que es igual a 2.5. Este cálculo se tiene que hacer igualmente con todas las muestras que se tengan registradas para su análisis. Una vez que se realiza este cálculo, también se debe calcular el valor de los límites de control. Y nos dice que el límite central es igual al promedio de todos los valores que acabamos de obtener, o sea, los valores de U. Entonces podemos obtener que nuestro límite central para este ejercicio es igual a 4.83. Después tenemos que obtener el límite de control superior y nos dice que este límite de control es igual a nuestro límite central más 3 veces la raíz cuadrada del límite central entre el valor de n de cada muestra que se está analizando. Entonces, para obtener el límite de control superior de la primera muestra es igual a 4.83, que es el valor de nuestro límite central, más 3 veces la raíz cuadrada de nuestro límite central dividido entre el valor de n para esta muestra, que es igual a 2. Entonces tenemos que, para encontrar este valor, tenemos que realizar la operación de 4.83
más 3 por la raíz cuadrada de 4.83 entre 2. Y esto nos da como resultado que para la primera muestra nuestro límite superior de control es igual a 9.50. Después de esto tenemos que realizar esta misma operación con todas las muestras para así obtener el límite superior de control de cada una de ellas. Al concluir esto tenemos que calcular también nuestro límite de control inferior y nos dice que este límite es igual a nuestro límite central menos 3 veces la raíz cuadrada del límite central entre el valor de n de cada muestra. O sea, que es la misma fórmula, pero en lugar de sumar vamos a restar. Esto pues como ya lo habíamos venido haciendo desde antes. Entonces tenemos que nuestro límite de control inferior para la primera muestra es igual a 0.17. Esto obtenido sustituyendo todos los valores en la fórmula. Y una vez que ya obtenemos nuestros límites de control para cada una de las muestras que estamos analizando, podemos proceder con la elaboración de nuestro gráfico de control. Y podemos observar que para este ejercicio la mayoría de los datos se encuentran en control, porque la mayoría de ellos se encuentran dentro de los límites de control especificados, a excepción de la muestra número 7 que se encuentra apenas fuera del límite de control superior. Esta muestra se aconseja que se preste atención adecuada para su corrección o bien para eliminarla de ser necesario. Y pues como conclusión se obtiene que estas herramientas de los gráficos de control C y U son demasiado importantes para marcar y analizar si los datos con los que se están trabajando están en control. También se puede observar que los gráficos de control C son un poco más generales para las muestras. O sea, sé que los límites de control para cada muestra son los mismos y esto puede causar que haya variaciones, a diferencia de los gráficos de control U que son más detallados y el análisis se hace particularmente a cada una de las muestras, obteniendo para cada una de ellas diferentes límites de control y así podemos analizar a detalle si cada una de ellas se encuentra dentro de estos límites.